Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Les saludamos con muchísimo gusto y bueno, queremos informarle que este lunes dieron inicio los foros en torno a las distintas iniciativas de materia energética que se han presentado ante el Congreso de la Unión y aquí vamos a tener los detalles. En la sede histórica del Senado de la República, como bien indicas, es donde se están realizando estos trabajos. Vamos a conocer cuáles fueron los ponentes de esta jornada. En la vieja casona de Xicoténcatl se inauguraron los foros de debate sobre la reforma energética con el tema propiedad de la nación sobre los hidrocarburos y rectoría del Estado sobre la industria energética. Estamos en contra de toda reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28. Para nosotros, una reforma energética es la que se resume a partir de la modernización de Pemex sin su privatización. El presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta destacó la importancia de que en la dictaminación de cada una de las reformas se escuche a todas las voces para lograr acuerdos legislativos de trascendencia. Estamos obligados como Senado a generar dictámenes mucho más profesionales, con razonamientos más técnicos y con razonamientos políticos puntuales, que direccionen el criterio tanto de su aplicación de la norma como la interpretación jurisdiccional. El primer panelista fue el historiador Lorenzo Meyer, quien puntualizó ante los legisladores la importancia del petróleo para la historia y la identidad nacional. Que el rescate del petróleo forjó el nacionalismo de la Revolución Mexicana. No fue el único elemento, pero fue el elemento central que lo forjó. Lorenzo Meyer afirmó también que es posible mejorar la industria petrolera nacional sin cambios al texto constitucional mediante la eliminación de las prácticas corruptas en su manejo. Si Pemex tiene problemas, es básicamente por la corrupción que lo envuelve. La corrupción que viene básicamente de dos áreas, de su sindicato, sin duda, y el otro es la administración de Pemex. El académico mencionó también que el crudo, el petróleo que así se llama, constituye un alto capital político histórico que no debiera de entregarse a las grandes empresas transnacionales. Por su parte, Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, también participó en el debate y lamentó que el Ejecutivo Federal haya admitido ante naciones extranjeras que nuestro país no tiene la capacidad para manejar sus recursos del subsuelo. No solo es la reversión de las decisiones que se tomaron en 38 por el presidente Cárdenas, sino es la anulación política del nacionalismo mexicano. Ebrard Casaubon subrayó la importancia de que la población mexicana intervenga en las decisiones sobre las áreas estratégicas del Estado mediante una consulta popular. El Senado de la República proponga la reforma constitucional para que la consulta se pueda llevar antes. Y esa sería la fórmula democrática, legal y pacífica para resolver, me parece, este diferendo, que es un diferendo mayor. Marcelo Ebrard señaló que con la reforma energética que propone el Ejecutivo se abrirían las puertas de la política mexicana a cabilderos de empresas transnacionales. La exdirectora de la Facultad de Economía de la UNAM, Ifigenia Martínez, detalló los problemas que impiden a Petróleos Mexicanos fortalecer su desarrollo. La fragmentación de Pemex en subsidiarias facilitó el saqueo fiscal de Pemex. Su carga fiscal aumentó y de representar el 7% de los ingresos ordinarios del gobierno federal en 1945, subió al 40% hasta la fecha. La también exdiputada federal advirtió que el crudo no constituye una simple mercancía y no debe ser vista así por los actores económicos nacionales. El petróleo forma parte del subsuelo y cuando lo consumimos sin reinvertirlo, estamos empobreciendo al país. La recaudación proveniente o procedente de la venta del petróleo crudo no es un derecho fiscal, es un ingreso de capital por venta de patrimonio nacional.
Más sobre este asunto, el exlegislador federal Porfirio Muñoz Ledo afirmó que el petróleo en México se encuentra en una tercera era que es crucial, pues definirá cómo actuará este recurso no renovable para el desarrollo del país. Aseveró en este sentido que de entregar el crudo al capital privado se provocará un retroceso histórico. Que se trata de un cambio de categoría de país. Pasaríamos de ser un país dependiente a ser un país colonial, con la presencia en todas partes, con una fuerza política, económica y corruptora en el país de las grandes empresas transnacionales. El también comisionado para la reforma política del Distrito Federal lamentó que el gobierno de la República busque aprobar una reforma que no cuenta con la simpatía ciudadana. Pretenden imponer una decisión antidemocrática que no cuenta con el respaldo ciudadano. Bueno, esto fue por la mañana. Por la tarde continuaron los foros de debate sobre la reforma energética con la presencia de los especialistas Ignacio Marván Laborde y Alejandro Morales Becerra. Vamos a ver cómo se dio esto. Durante la sesión vespertina de estos foros se tocó el tema del análisis constitucional de las propuestas de reforma energética. El especialista Ignacio Marván afirmó que la propuesta del Ejecutivo es privatizadora. En realidad, esta definición de contratos privatiza la renta o privatiza inclusive directamente el petróleo, puede privatizar directamente el petróleo. No se trata de ninguna manera, como se nos ha querido vender, de fortalecer a Pemex. El especialista afirmó que entregar el crudo a las empresas transnacionales reconfiguraría por completo las estructuras del Estado mexicano. Más que una reforma energética, es una reforma del Estado que cambia radicalmente el pacto constitucional con el que se fundó el Estado mexicano contemporáneo. El experto en materia energética, por su parte, Alejandro Morales Becerra, se refirió a la importancia de que el Estado se mantenga como rector de los recursos energéticos, tales como son la electricidad y el petróleo. Además, se refirió a las propuestas de reformas constitucionales propuestas por el PRI y el PAN. Implicaría la autorización de celebrar todo tipo de concesiones y contratos prohibidos actualmente por el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Asimismo, el sector energético dejaría de ser un área estratégica para convertirla en un área prioritaria. El ponente se pronunció porque la regulación del sector energético se mantenga tal y como lo pensó el constituyente permanente en 1917. El Poder Legislativo no puede renunciar a sus facultades constitucionales y menos en esta materia. Y así, ante la presencia de diversos expositores como fueron Porfirio Muñoz Ledo, Marcelo Ebrard Casaubon, es que se dieron estos foros que por cierto van a continuar, Laxman. Estaremos pendientes y aquí se los vamos a mostrar cuál es el debate y cuáles son los argumentos que se están dando en el debate de la reforma energética. Hasta muy pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.